Padre, esta mañana invocamos tu nombre en este lugar, reconociendo que tú eres Dios. Nosotros no, pero somos tu pueblo. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tus hijos. Y por eso nos presentamos hoy delante de ti como el Dios soberano, pero también como el Padre de nuestras vidas, el Padre nuestro, para adorarte, para expresarte nuestro amor en adoración. Y te rogamos, Dios, que en este día nuestros corazones estén abiertos delante de ti, también nuestra mente receptiva a tu palabra. Y Señor, que podamos hoy ser llenos de tu presencia en este lugar. Oh Dios, llena tu casa que es tu pueblo de tu presencia. Llena tu casa que es tu pueblo de tu gracia. Señor, muévete majestuosamente hoy en medio de nosotros. Y si alguien llegó hasta este lugar cansado, físicamente agotado, con desafíos en su salud, hoy, Señor, pon tu mano de restauración. Hoy pon tu mano, Señor, de salud, conforme a tu voluntad. Señor, si alguien ha llegado emocionalmente afectado, si alguien ha llegado con desafíos, Señor, en su vida, hoy tú puedes, por medio de tu Santo Espíritu, el ungüento perfecto y maravilloso de tu presencia, sanar corazones quebrantados, restaurarlos con tu poder, con tu misericordia, con tu gracia infinita. Señor, y si alguien hoy llega a este lugar y no tiene una relación contigo por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, hoy tú puedes hablarle a alguien, hoy tú puedes salvar a alguien. Señor, salva a alguien que lo necesite hoy, Dios. Rogamos que tu presencia llene este lugar y que al salir de aquí salgamos llenos de ti. Señor, dispuestos a poner por obra lo que tú traigas a nuestras vidas hoy. Gracias por el excelente tiempo de escuela dominical que hemos tenido. Gracias por tu hablar a través de los hermanos y hermanas, de la maestra, de la participación, de la interacción. Gracias porque desde temprano estás hablando en este lugar. Y Señor, desde tu trono estás esperando solamente nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Eres mi rey.
Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas, tu bendición, Padre de la gloria, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de venir a bendecir, alabar, adorar tu santo nombre, Jesús. Ahora, Padre Santo, te pedimos que tú bendigas estas ofrendas que se recogen, que sean usadas, Padre de la gloria, según la voluntad tuya, por medio de la dirección de tu Santo Espíritu, que sean, Padre Santo, de grande bendición a tu obra. Y que tú también, Padre Santo, bendigas a cada hermano aquí presente. Aquellos que no han podido estar en medio nuestro también sean alcanzados, Padre Santo, con tu misericordia, tu amor, y tus bendiciones también lleguen hasta ellos, Padre eterno. Aquellos que tienen necesidad, Padre, sea de trabajo, Señor, financiera, te rogamos, Padre, que tú obres en sus vidas y que tú suplas esas necesidades, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia que te alaba y te glorifica. Ahora y para siempre, donde quiera que esté tu pueblo, Señor, sea bendecido, guardado y protegido. Gracias, Señor. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a ver la victoria.
niños salen a la iglesia infantil, Children to Children Church. Los niños a la iglesia infantil, gloria al Señor. Qué bueno. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y el tema está en pantalla. Seguimos con esta serie de lecciones de la providencia. Hoy, razón, propósito y garantía. La Biblia está llena de historias que son evidencia de la soberana actividad de Dios en el mundo, en eventos, en la vida de individuos, de personas. Y muchos de los eventos que se registran en la Biblia son operaciones soberanas e inherentes directamente de la voluntad de Dios. Muchos son decretos, muchos son cosas que solamente Dios puede hacer. Generalmente llamamos a esas cosas muchas veces milagros. Sin embargo, hay una realidad detrás de todas las cosas que no podemos ignorar. Una realidad bíblica que cuando nosotros la entendemos nos va a ayudar a vivir de manera en la que incluso en medio de todo y a pesar de todo, nosotros podamos experimentar paz en nuestras vidas. Y esta actividad es la providencia de Dios. Esta realidad bíblica es la actividad providencial de Dios. El hecho de que detrás de cada evento, cada detalle, desde el más grande hasta el más pequeño, Dios no solamente está envuelto, Dios lo controla. Y esta participación de Dios y este gobierno de Dios no es solamente en la esfera de su reino, de la iglesia y de sus hijos, sino de todo el universo, de toda la humanidad, de todo lo creado. Pero hay algo, mientras yo me preparaba para este mensaje, creo es necesario destacar. Yo me he dado cuenta como muchas veces los cristianos confunden dos términos, dos cosas. Confunden providencia con milagros. A veces le dicen un milagro, le llaman milagro a algo que realmente no es un milagro, sino que es algo providencial. La semana pasada les decía que providencia quiere decir que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad o por la suerte, sino por Dios. Providencia habla de la supervisión, habla del cuidado y de la provisión constante y continua de Dios sobre su creación y de manera muy especial sobre sus hijos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios puso en mi corazón y en el de mi esposa que nuestro tiempo en la iglesia en la cual yo era pastor, hace 13 años atrás había llegado a su fin, hice lo que todo pastor hace, por lo menos en nuestros medios. Informé a la Convención Bautista de la Florida y de la Convención Bautista me enviaron información de iglesias que estaban buscando pastor. Oré, envié mi currículo, mi resumen a esas iglesias, eran 3 iglesias en particular. Las 3 iglesias mostraron un interés en mi ministerio, no porque mi currículo era muy bonito, sino porque parece que ya estaban cansados de buscar. No. Pero finalmente yo terminé aquí. Gracias a la providencia divina. No vine aquí por milagro. Vine aquí porque Dios se encargó de arreglar las cosas de manera soberana, de permitir que ciertas cosas pasaran, que ciertos eventos, que ciertas circunstancias, para que finalmente nosotros nos mudáramos a Pancos. Y me atrevo a decir algo en relación a su vida. Usted tampoco está aquí por casualidad. Tampoco está aquí por un milagro. Un milagro es que usted nunca hubiera existido y un día levantamos una piedra y entre 7 ranas y 4 cucarachas salió usted. Eso sería un milagro. Salió debajo de una piedra. Estamos aquí porque fue la voluntad de Dios quien usó esos eventos, quien usó circunstancias y situaciones providencialmente para que nosotros llegáramos a donde estamos. En otras palabras, Dios estaba manejando los hilos de la providencia para que hoy estuviéramos aquí. Ahora,
piense en lo que está pasando alrededor del mundo, porque nosotros miramos los eventos y las situaciones alrededor del mundo y nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? Y la respuesta es sencilla, pero muy compleja. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para el mundo. Y Dios gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuya al cumplimiento de ese plan y ese propósito que Dios tiene. Eso es lo que está pasando. Todos los grandes eventos, pero también hasta el mover del microscópico átomo. Dios está soberanamente en control de todo. Desde poner y quitar reyes, como dice el profeta Daniel, por ejemplo. Desde poner y quitar reyes hasta poner pastores en una iglesia, en un pueblo que la mayoría de nosotros ni sabíamos que existía. ¿No? Y le comparto esta historia en relación a cómo llegamos hasta acá para confirmar simplemente algo. Dios está en control. Dios es soberano. Pero también para que note la diferencia, obviamente, entre un milagro y providencia, ¿verdad? Va manejando por la 95 y si usted es descuidado como yo a veces manejando, no se pone el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y anda por toda la carretera sin el cinturón de seguridad. Pero ese día algo le movió a usted que no se pone. ¿Por qué me miras así, Franco? ¿Tú te lo pones? ¿No? Bueno, ese día usted algo que no acostumbra a hacer, algo le movió a agarrar el cinturón y ponerse. Ese día hay un accidente y espero que no, en el nombre de Jesús, que no sea con ninguno acá. Y el cinturón juega un papel crucial en usted. Y usted sale y dice, pastor, Dios hizo un milagro, me puse el cinturón. Bueno, eso no fue un milagro porque el cinturón ya estaba ahí. Fue providencia, fue algo que te movió, ¿entiendes? Un milagro es que anduvieras en un carro que no tiene cinturón de seguridad y de repente apareciera uno. ¿Entiende la diferencia? Es importante, porque a veces confundimos. De todas formas, yo sé que ambas cosas las hacemos para darle toda la gloria a Dios. Alguien dice, bendito sea Dios. Así que no fue un milagro lo que nos trajo aquí a Pancos. Los arreglos ni la razón por la que usted está acá. Los arreglos soberanos de la providencia divina nos tiene, escuche a alguien esta mañana, nos tiene donde nos tiene y nos mueve a donde nos mueve. Y uno tiene que aprender a distinguir eso. Por eso cuando hablamos de providencia, estamos también hablando de la soberanía de Dios. Son dos aspectos inseparables. Estamos hablando del gobierno de Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde el universo, las galaxias, el sistema solar, la tierra, su reino, los seres humanos, la iglesia, hasta los protones, neutrones y electrones. El Señor Jesús lo deja claro cuando Él dice en Lucas 10:28 que no cae un pajarillo en tierra, un gorrión no cae sin que el Padre lo sepa. Lo dijo cuando, ahí mismo en Lucas 10, cuando dice que cada cabello de la cabeza de ustedes está contado, y conmigo no pasó trabajo el Señor, obviamente. Esta mañana en la clase, excelente tiempo que tuvimos de escuela dominical, en la clase se habló acerca de Lucas capítulo 5, era el estudio, pero hay todo cuando usted ve, por ejemplo, esa historia de Lucas capítulo 5, en el versículo 2 dice que Jesús notó vacías en la orilla 2 barcas, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y esa barca fue la plataforma que Jesús usó para enseñar a la multitud a la orilla del mar de Galilea, al lago de Genesaret. Y cualquiera dirá, oh, qué casualidad que estaban esas barcas ahí. Lo que menos pensaban los pescadores dueños de aquellas barcas es que su barca iba a ser la plataforma para que el verbo de Dios hablara. Y así que hasta ese detalle Dios lo arregló. No estaban allí por casualidad esas barcas, como no estaba el pollino de asno amarrado de aquel lugar para que Jesús entrara a Jerusalén. Ahora piensen esto, porque saber que nada escapa del control y de la autoridad, escuchen, nada escapa del control y de la autoridad soberana de Dios. Y saber eso debería ser suficiente para nosotros como hijos de Dios, suficiente para que viviéramos agradecidos
Pero no solamente eso, sino suficiente para que nosotros también viviésemos libres de esas cosas que nos causan estrés y que nos roban la paz. Esas cosas que nos ahogan en mares de tristeza. Esas cosas que nos hacen sentir inseguros, temerosos. Y la porción de las Escrituras a la cual quiero dirigir hoy su atención nos da una edificante perspectiva de la providencial actividad de Dios que nos va a ayudar a nosotros. No solo a ganar un entendimiento de las profundas implicaciones de su soberanía, sino de lo que esto representa también para nuestras vidas. Esta es una porción muy rica, no tenemos tiempo para explorarla toda, pero hoy vamos a ver razón, propósito y garantía de la providencia. Y vamos a Hechos capítulo 17. En su segundo viaje misionero, Pablo, luego de visitar otras regiones, llega a Atenas. Atenas era el gran centro intelectual y cultural del mundo. Y en esta ocasión, Pablo estaba solo en aquella impresionante ciudad, pero él no estaba como un turista. Estaba mirando, estaba observando, estaba viendo, pero no estaba como un turista. Lo que cautivó su atención no fue la grandeza y el esplendor de Atenas. Eso no fue lo que captó su atención. La maravillosa arquitectura. Lo que le llamó la atención fue la oscuridad espiritual de las personas en aquella ciudad. La evidencia era la fuerte presencia de ídolos. La Biblia dice que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Los historiadores estiman que la ciudad tenía miles y miles de ídolos, que había presencia de ídolos, que todo el mundo tenía uno o más ídolos en su casa, uno o más por ciudadano. Eso estiman los historiadores. Así que este espectáculo conmovió, enardeció el espíritu de Pablo. Dice la Reina Valera, enardeció. Y esa palabra significa que lo irritó, estaba agitado, estaba encendido, estaba enardecido por todo lo que eso representaba. Sobre todas las cosas porque la idolatría imperante, reinante en esa ciudad era un insulto a la gloria de Dios. Y Pablo estaba conmovido, no solamente a causa de esto, que era un insulto a la gloria de Dios, estaba conmovido a causa de la ceguera espiritual de la mente y del corazón y de la razón de aquella gente. Quizás por lo que esto representaba, opresión espiritual, esclavitud espiritual. Pero sin duda estaba conmovido por la pasión por las almas de las personas de aquella ciudad. Y dice que Pablo entonces, en el verso 17, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Pablo razonaba. La palabra quiere decir disertar, quiere decir enseñar, quiere decir dialogar, razonar. Primero en la sinagoga con los judíos, luego con la gente en la plaza, y dice que lo hacía cada día. Ahora note algo, que implícito en este pasaje está la providencial actividad de Dios. Pablo no ha llegado aquí por casualidad. Solamente mire los arreglos de Dios y el resultado. Si va a los últimos versículos, la parte final de la historia, verso 32, dice, mire lo que pasa después que Pablo diserta, dialoga con ellos, luego que Pablo expone y da su discurso. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Dios tiene un plan, hermanos y hermanas. Verso 34 dice, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, la Reina Valera dice Areopagita,
una mujer llamada Damaris y varios más. Ese fue el resultado en Atenas. Ahora, piense, ¿cómo llegó Pablo hasta Atenas? Lea luego los capítulos, lea el capítulo 16, lea también el capítulo 17, pero lea el capítulo 16 y usted se va a dar cuenta de que Pablo llega allí por un acto de la providencia, uno detrás del otro. En algunas ciudades va a encontrar, Hechos 16, Pablo está haciendo su ministerio, predicaba, enseñaba, todo iba de maravilla, cumplía su tarea y salía, pero en otras se formaba, como diríamos en la Isla del Encanto, se le formaba un revolú. Cada vez que empezaba a predicar, cada vez que venía con enseñanza, se armaba tremendo lío, lo querían apedrear, lo querían matar, en algunas lo metieron preso, estaba en la cárcel, salió confianza de alguna de ellas, y todo esto, en otras tuvo que salir huyendo. Los hermanos en esa ciudad regaron para que Pablo, hay que sacar a Pablo de aquí. Bueno, llega a Atenas, porque todas estas cosas están pasando. Piensen esto, está predicando el evangelio. Lo ideal sería que pasara lo mismo que pasó en todas las ciudades donde era bien recibido, pero no pasó así. Tiene que haber persecución, tiene que haber rechazo. Y cualquiera diría, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no le no lo protege? ¿Por qué Dios no le abre camino? ¿Por qué Dios no mueve a la gente mala? No, porque Dios tenía un plan que estaba en desarrollo. Y aún, oh bendito sea Dios, esa trágica experiencia tenía que ver con lo que Dios estaba llevando a cabo hasta el punto que llega a donde tenía que llegar. A una ciudad importantísima, plagada de idolatría. Al punto era la idolatría que esta gente tenían hasta un altar al Dios desconocido. Hay un altar vacío aquí, a este le ponemos también sus ofrendas, por si acaso no lo conocemos, para tranquilizarlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué pasaron todas estas cosas? Dios tenía un plan. Pero ahora en Atenas se encuentra Pablo con una oportunidad más. Ahora le va a hablar a las mentes ilustres, a los filósofos, a los religiosos, a los que estaban interesados en la razón, en el conocimiento, en el intelecto. Entre ellos dos facciones o dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Los primeros dice que eran filósofos que creían que el placer o la felicidad era el bien supremo y el objetivo de la vida. Estos son los epicúreos, una especie de hedonismo, disfrutar la vida. Existimos aquí y esto es todo lo que hay, vamos a vivir la vida loca y vamos a vivirla ahora. Pero el segundo grupo, los estoicos, creían que Dios era el alma, una especie de panteísmo era lo que creían. Ellos creían que Dios estaba en todas las cosas. Una piedra era Dios, un árbol era Dios, cualquier cosa era Dios. Y apelaban mucho a la razón. Decían que había que vivir en armonía con la naturaleza, y que el hombre y la naturaleza tenían que ser uno. Yo sé que usted ve eso hasta en las noticias. El otro día estaba viendo una señora que se casó con un árbol. En serio. Y el matrimonio le ha ido de palo. Alguna más mujer dice, yo creo que me casé con una. El punto es que no llegó allí por casualidad. Tengo acción retardada. La mano providencial de Dios condujo a Pablo hasta allí. Y Pablo llevado al Areópago, el centro, en los tiempos del Nuevo Testamento era el centro de la actividad intelectual, de la enseñanza. En tiempos antiguos había sido el centro de gobierno, donde los areopagitas, ahí ese concilio gobernaba, pero ahora estaba más dedicado al intelecto, a la enseñanza, a la razón, la disertación. Allí se reunían las mentes ilustres para hablar de sus puntos de vista filosóficos, religiosos y todas estas cosas. Y Pablo es llevado allí y allí da su disertación. Y es en este discurso de Pablo que vemos algunos aspectos de la actividad providencial de Dios y sobre todo lo que implica, lo que garantiza para nuestras vidas. Comienza en el verso 22 diciendo: hombre de Atenas, veo que
ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Y la primera evidencia de la providencia está aquí en el hecho de que Pablo se dirige a personas que tienen una mente abierta para estos asuntos. Y si ustedes son muy religiosos en todo sentido, el hecho de que el hombre es religioso revela que hay un vacío en el hombre, un vacío que solamente Dios puede llenar, que Dios hizo al hombre con esa necesidad. Y el hombre no sabe cómo llenar ese vacío. El hombre vive en constante ansiedad, en inquietud, necesita paz, tiene carencias, necesita provisión, tiene temores, necesita provisión. Y Dios no se esconde, Dios se revela. Y Dios dice: yo soy quien puede satisfacer todas esas necesidades en tu vida. Y mientras Pablo recorría la gran ciudad de Atenas, leyó todas estas inscripciones en los monumentos, en los altares, en los ídolos. Este en particular le llamó la atención: un Dios desconocido. Aquella gente reconocía que había un Dios desconocido, y por si acaso le servían, o al menos pensaban que lo hacían, pero no lo conocían. Ninguno de sus dioses satisfacía al pueblo. La vida y la religión de ellos seguía vacía, le faltaba algo. Y por eso lo único que podían hacer, por si acaso, como esto no nos ha resuelto, vamos a tener uno al Dios que no conocemos. Y note lo que hizo Pablo: declaró que ese Dios que ellos no conocían, él lo conocía. Y de él quería hablarles. Él lo conocía personalmente. Y él es el Dios que Pablo anunciaba. Y seguidamente comienza a hablar de este Dios, del único Dios. Y dice que de este Dios único, es supremo, es absoluto, es todopoderoso. Es el Dios que contiene y sostiene todo, que llena todo el universo. Es el Dios que ha creado al mundo, ha creado todo lo que es en el mundo y ha creado al hombre. Por lo tanto, verso 24 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Lo que pasa es que la costumbre era llevar ofrendas y ponerlas en los altares y dárselas a los dioses. Dice: pero este Dios que ustedes no conocen no tiene necesidad de que ustedes le den ninguna de esas cosas. Él no necesita absolutamente nada. De hecho, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Lo primero que quiero que note esta mañana, lo que les gusta tomar nota, que se revela aquí relacionado a la providencia divina, es algo de lo que parte todo. Número uno: Dios es el soberano creador. Dios es el soberano creador. Y como creador es autosuficiente. En otras palabras, no en el sentido que nosotros le damos al término autosuficiencia, sino que se sustenta a sí mismo. Él no necesita del hombre. En otras palabras, como creador no hay nada en su creación que lo pueda contener. Él tiene que trascender a la creación para ser Dios y creador. Como creador no hay imagen que le pueda representar, no hay imagen que pueda reproducirlo. Como creador, por tanto, Él es el único digno de adoración. No necesita de nada. Los seres humanos pueden pensar que Dios los necesita a ellos. A veces nosotros como cristianos nos expresamos, hablamos y vivimos como que Dios me necesita a mí. Porque sí, oye, la verdad que la inversión que Dios hizo cuando me salvó a mí. No, los seres humanos pueden pensar que Dios los necesita a ellos, que necesita tu vida, que necesita su adoración, que necesita sus ofrendas, que necesita su servicio. Pero Dios no necesita a los seres humanos. Recuerde esto, es sencillo. Pensamiento filosófico básico. Si usted pone el término necesidad al lado de Dios, ya no es Dios. Dios no necesita absolutamente nada. Él no requiere nada de lo que tú y yo poseemos. El hombre no puede
ayudar a Dios, no puede beneficiar a Dios de ninguna manera, no puede hacer a Dios mejor de lo que es imposible. Así que lo primero que vemos acá es que Dios es el soberano creador. Lo segundo es que Dios es la fuente y el sustento de la vida. Número 2, Dios es fuente y sustento de la vida. Y aquí está la forma teológica de Pablo a afirmar, en primer lugar, el amor de Dios por la humanidad, la misericordia, la gracia de Dios, pero en segundo lugar también la misericordiosa provisión de Dios para la humanidad. Y aquí está el aspecto providencia. Dios es el dador de la vida, del aliento y de todas las cosas. Él es la única fuente de la existencia del hombre. Él es el que da y Él es quien sostiene la vida. Y Dios participa activamente en proveer estas cosas para el ser humano. La vida, el aliento y todas las cosas. Dios hizo al hombre y lo puso en una tierra que tiene todo lo que el hombre necesita para sostenerse y vivir. Eso es providencia. Dios lo hace. Y la idea es que todo ser humano, o todo lo que el ser humano tiene, o todo lo que el ser humano experimenta, todo lo que forma parte de su existencia, todo lo que es relevante para el hombre, proviene de las manos de Dios. El hombre necesita el sol como necesita la lluvia, como necesita la tierra, y todo eso viene de Dios. Necesita el oxígeno, todo eso viene de Dios. Dios está activamente involucrado en la vida del hombre, incluso en el mismo aliento del hombre y en la satisfacción de cada necesidad del hombre. En otras palabras, todo lo que afecta al ser humano y tiene importancia y es relevante y necesario para el hombre, tiene su origen en Dios. Tercer punto. No solamente Dios es soberano y fuente y sustento de la vida, Dios, aquí es donde ya la cosa se pone mucho más interesante, Dios es quien ha fijado el destino del hombre y de las naciones. Verso 26 de Hechos 17 dice, de un solo hombre, Reina Valera dice sangre, creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió, escuche, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Dios guía la historia de todos los hombres y de las naciones. Y esta es una revelación asombrosa. Hablábamos esta mañana en la clase de lo que nos provoca asombro, de la grandeza, de la majestuosidad de Dios. Esto debe llenarnos de asombro, lo que dice este versículo. Todos los hombres provienen de una misma fuente, provienen de Dios mismo. Todos los hombres tienen la misma sangre, tienen la misma naturaleza. Ningún hombre, y esto es relevante, porque eso quiere decir que ningún hombre o nación está por encima de otro. Ningún grupo étnico está por encima de otro. Ninguna raza está por encima de otro. Todos provienen de la misma fuente. Dios no muestra parcialidad a una persona sobre otra persona, ni al judío sobre el gentil, ni al religioso sobre el pagano. Podríamos seguir ilustrando esto. Lo otro es que a todos los hombres y naciones Dios les ha asignado un tiempo para vivir, y Dios dice que establece los límites hasta cuándo, dentro de los cuales vivir. Dios supervisa el nacimiento, Dios supervisa la vida, pero no solamente de las personas, sino también de las naciones de la tierra. Dios participa activamente en el mundo, activamente en la vida de las personas. El hombre solamente necesita reconocerlo y necesita dirigirse a Él, necesita volverse a Él y entregarse a Él. Y por eso la única manera de conocer, de experimentar el cuidado y la guía de la mano de Dios es rindiéndose a este Dios. El discurso de Pablo fue desafiante para las mentes iluminadas de aquellos tiempos, pero también es desafiante a la mente iluminada de estos tiempos. La mente especialmente que niega a Dios. La mente
inteligente, tan inteligente que inventó la inteligencia artificial. La mente tan iluminada que apela a la razón para contradecir la razón, para negar la razón. La mente humanista que pone al hombre como el centro del universo y el arquitecto de su propio destino. Hasta el GPS de tu carro está diseñado para hacerte creer que tú eres el centro del universo. Ponga el GPS y va a ver que aparece una lucecita azul o una marca azul, un punto azul que dice que ese eres tú. Y usted hágale zoom así para que vea que se vaya agrandando y usted va a estar en el centro. Eso está diciendo, wow, tremendo, bro. Esa mente humanista que piensa que todo gira alrededor del hombre. Es desafiante este discurso, porque la afirmación es contundente. Tu GPS se equivocó. El hombre no es el centro y el hombre no está a cargo. Dios tiene el control de la historia de la humanidad, tiene el control de las naciones como lo tiene de individuos. Él gobierna sobre todo, tiene autoridad sobre todo, incluso para establecer los límites de los tiempos y las edades. Lo que desesperadamente se necesita es que los hombres pongan su confianza en Dios. Es la única manera de experimentar la protección, es la única manera de experimentar el cuidado, la dirección de Dios. Por lo tanto, el cuarto punto dice que Dios es quien determina el propósito. Dios es quien determina el propósito de su providencia. En el verso 27 les está diciendo, Dios ha hecho todas las cosas. Dios es esto. Dios es soberano, Dios es creador, Dios está en control de todas las cosas. Él es quien pone límites, Él es quien establece las edades, Él es el que dice hasta cuándo y hasta dónde. Porque Él está haciendo unos arreglos acá. Él está buscando algo. Verso 27 dice, la Reina Valera dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose, aunque fuera a tientas, lo encontraran. En otras palabras, Dios quiere que el hombre tenga una relación con Él. En otras palabras, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:4, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice, este Dios no ha estado oculto, Él se ha revelado. Este Dios se hace accesible, este Dios está cercano, este Dios se ha revelado en el universo, este Dios se ha revelado en el hombre que ha creado. Mira al hombre, no tiene sentido, le dice Pablo a esta gente, que ustedes hagan estatuas, porque si nosotros, como dijera uno de sus poetas, si nosotros somos linaje de Dios, entonces Dios no puede ser una estatua. Dios se ha hecho accesible sobre todas las cosas en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. En otras palabras, el hombre se puede relacionar con Él. Y de hecho la forma en la que Pablo se dirige a aquellas personas implica la certeza de Pablo de él conocer de manera personal al Dios que ellos desconocían. Déjeme decirle, la forma más efectiva de usted dar testimonio de Cristo a quienes no tienen una relación con Dios por medio de Cristo es por medio de la evidencia en su vida y en su mensaje de que usted conoce al Dios que ellos desconocen y que necesitan conocer. Este Dios se ha acercado. Ese es el propósito de la providencia. Él quiere que los hombres le conozcan, Él quiere que le busquen. Por eso, en quinto lugar, Dios establece la manera en la que el hombre puede ser salvo. Es Dios quien establece la forma en la que el hombre puede tener una relación con Él. Nosotros hacemos una distinción, los evangélicos, los cristianos, hacemos una distinción entre religión y relación. Y esto básicamente es, la religión es el hombre determinando cómo se va a reconectar con Dios, a relacionar con Dios. El evangelio es diferente.
El Evangelio no es el intento del hombre, no es la inventiva del hombre, no es la iniciativa estratégica del hombre para llegar a Dios. El Evangelio es Dios mismo reconociendo la incapacidad del hombre para llegar a Él y Él viniendo a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. No es la religión la que determina, no es el hombre que determina, Dios es quien lo determina. ¿Cómo lo hace? Verso 27, 28. Dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios profetas. Nosotros somos su descendencia, linaje. Y mire el 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo, diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. Verso 30, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Mira aquí está. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Él es quien establece, Él es quien define, Él es quien determina, Él es quien dicta, Él es quien dice la manera en la que el hombre puede ser salvo. En todas partes, que se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él, verso 31, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Uy, ¿y quién es este hombre? Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Alguien dice amén esta mañana? La tragedia de la humanidad caída es que busca la verdad espiritual y la comunión con esa entidad espiritual. Lo busca en cosas hechas por el hombre, inventadas por el hombre, que no pueden hablar, que mucho menos te pueden ayudar. Y obviamente podemos hablar de ídolos, y en el contexto está hablando de ídolos, está claro. No pueden hablar, mucho menos nos pueden ayudar. Pero esto también incluye prácticas, rituales, religiones vacías, filosofías humanas, logros humanos, la capacidad humana. Pero Dios dice que todo hombre necesita arrepentirse. Eso dice. Ahora, arrepentirse, está hablando de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. En griego este término significa cambiar la manera de vivir como resultado de un cambio completo de pensamiento y actitud con respecto al pecado. Eso es lo que es arrepentirse. Y va en esta dirección y ahora doy la vuelta y voy en esta dirección. Pero eso se origina porque cambias tu manera de pensar en relación al pecado. En otras palabras, reconoces que eres un pecador, que necesitas de Dios. Habla de cambiar, habla de volverse, de cambiar de vida. En otras palabras, es alejarse del pecado y volverse a Dios. Eso, alejarse del pecado y volverse a Dios. Es un abandono de la vida antigua, de la forma de vivir. Hermanos, esto es sencillo. Esto se revela en la manera en que vivimos. Hay un dicho que dice, si camina como un ganso, luce como un ganso y suena como un ganso, ¿qué es lo que es? Es un ganso. Y hay mucha gente que dice, soy cristiano pero camina como ganso. Soy cristiano pero luce como ganso. Soy cristiano pero suena como ganso. ¿Qué es lo que es? Eres impío, necesitas arrepentirte de tus pecados. El cambio consiste en alejarse de todas esas cosas que ofenden a Dios. Por eso el arrepentimiento implica dos virajes. Es darle la espalda al pecado, pero volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es más que tristeza. A mí me preguntó en una ocasión un joven, me dijo, pastor, cuando usted aceptó al Señor como Salvador de su vida, ¿usted lloró? Y yo, ¿verdad? Yo no me acuerdo de haber llorado. Yo no. Y porque eso no tiene que ver con que llore o no llore. El arrepentimiento es algo que ocurre dentro del corazón. Es posible que a algunos le provoque lágrimas, pero a otros no. Lo importante es que el hombre necesita arrepentirse. Pablo dice la razón, Dios ha fijado un día para juzgar al mundo.
Yo sé que hoy en día, no sé, y mucho menos de la iglesia, no sé qué hablar mucho del juicio, hay que hablar de las cosas que no, esas cosas agradables, ¿no? ¿Cómo hacerte millonario en 3 días? Pero hay un día de juicio que ya está determinado, ¿sabes? Lo interesante es que el juez es el que resucitó de entre los muertos. De hecho, en Hechos 10:42 dice que Él juzgará a vivos y muertos, el Señor Jesucristo. Pero lo interesante de esto es que el juez es ahora el Redentor. Él es ahora el camino. Él es ahora quien nos salva. Ahora piensa en todos estos aspectos de Dios y esta es mi conclusión. Piense en la forma providencial en la que Pablo llegó a Atenas, huyendo porque le querían arrancar la cabeza en otro lugar. Piensen en el discurso, en lo que revela de Dios. Léalo después con más calma. Piensen en lo que revela acerca del hombre, pero piense más. Porque la onda expansiva de aquel evento trascendió aquel momento. Porque este evento quedó registrado en el Sagrado Libro. Y el curso de la historia a lo largo de los siglos le trajo hasta este día, hasta hoy, esta historia donde estamos usted y yo presentes. Y el mismo Dios que en su providencia hizo que todas aquellas cosas pasaran, que Pablo llegara hasta donde llegó, es el Dios que en su providencia le ha traído a usted hasta aquí en este día, porque también Él tiene algo para usted y para mí. Bendito sea su nombre. Y en particular tiene que ver con lo que el discurso de Pablo dice acerca de la soberanía de Dios, de sus implicaciones para nuestras vidas. Tome cada uno de estos puntos y verá cómo su vida es impactada por esta realidad. Crea estas cosas reveladas acá, proclamadas acá, y verá cómo tu vida va a ser afectada para bien. Crea esto y aplique las implicaciones a su vida y usted va a ver los resultados. Puedo decir en primer lugar, porque Dios es el supremo creador. Yo soy su criatura intencional. Dios me hizo con intención. Yo no soy una casualidad. Él me hizo, Él me formó. Que en las primeras décadas del siglo XX, don Carmelo Valle Quintana fuera por el ejército de Cuba, del extremo occidental de la isla de Cuba, a un pueblo, desde un campo llamado los Remates de Guane, a un pueblo en el otro extremo de la isla oriental, y que allí conociera a la hermosa Griselia de la Caridad Ruiz Cortina, y que se casaran y tuvieran 2 hijas y un hijo. La hija más bella, mi mamá, por supuesto, Armida Valle Cuca. Y que otro hombre, mi abuelo, Santos Izquierdo, viniera de Puerto Padre a no sé dónde, a conocer a mi abuela, Araceli Ramírez Reyes, y que ellos se conocieran y tuvieran hijos e hijas, y el mayor de ellos, el guapo y esbelto Narciso Izquierdo, y que se enamoraran ellos también, y que la hija hermosa de Carmelo Valle Quintana y Griselia Ruiz Cortina se enamorara del hijo guapo de Santos Izquierdo y Araceli Ramírez Reyes, y que se conocieran en una pequeña iglesia, en un pueblo pequeño llamado Mayarí, y que se enamoraran y que se casaran y que tuvieran 5 hijos, 2 niñas que están con el Señor desde recién nacidas y 3 varones. Y que por otra parte del mundo, don Tomás Coto Lucero en Guayaquil, Ecuador, se enamorara y se casara con Leonor Valladares y tuvieran hijos e hijas, y que luego emigraran a los Estados Unidos y su hija, la más bella, obviamente, se convirtiera a Cristo en una iglesia en West Palm Beach. A iglesia a la cual luego de una travesía en una precaria balsa y en un año en Guantánamo llegara el más bello hijo de Cuca y Narciso. ¿Es verdad, mami? Y millones de otros detalles. Y que la hija más
bella de los cotos se casara con el más guapo de los izquierdos. Y que Dios me llamara al ministerio pastoral y que sirviéramos juntos al Señor. No hay otra manera de verlo que los arreglos soberanos de la providencia, de la soberanía de Dios, por medio de esos arreglos que solamente Dios puede tejer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y estos son solamente a grandes rasgos. Ni le hablo de cómo llegaron a Cuba de Islas Canarias de mis abuelos. Pero piense ahora, deténgase un momento. Piensa en tu historia. Porque Dios está escribiendo tu historia. Bendito sea el nombre del Señor. Y estoy seguro que aquí hay historias más complejas y extensas que la mía. Piense en eso. Piense cómo llegaste a conocer a esa mujer. Y Dios, el amanecer del sábado, ayer sábado, ahí en mi oficina, muy tempranito. Yo vine acá porque tenía algo que tenía que traer delante de Dios. Vine temprano, antes que empezaran las damas, muy temprano. Y yo estaba orando a Dios, estaba pensando en esta palabra, porque ya la tenía en mi corazón y en mis notas. Y Dios trató conmigo. Y me dijo, Ángel, porque Dios a mí no me gusta, me dice pastor, porque me dice Ángel. Y a veces me dice otras cosas, pero Ángel, no estropees lo que yo soberanamente he organizado. Porque tú y yo somos especialistas en atentar contra los arreglos de Dios. Piensa en esto. Dios es el creador. Tú no eres el resultado del encuentro fortuito del espermatozoide con el óvulo. Dios es tu creador. Tú no naciste solamente porque Dios en su providencia hizo todos estos arreglos. Tú estás aquí en Pancos en este minuto, en este lugar, como resultado de los arreglos de la mano providencial de Dios. Aprovecha el mover de Dios en tu vida. Tú y yo somos el resultado y somos la evidencia de que Dios está al tanto de nuestras vidas. Somos la evidencia de la actividad providencial de Dios. Él es tu creador, Él es la fuente de tu vida, Él es quien sustenta tu vida, más aún Él es quien da propósito a tu vida, Él es quien ha determinado los tiempos y los límites de tu vida. ¿Y qué me dice todo eso? Dios es soberano, Él tiene el control. ¿Quieres ponerse de pie esta mañana? Él tiene control de los grandes eventos y de los pequeños detalles. Él tiene control de poner reyes y quitar reyes, pero tiene control de ponerme a mí, quitarme a mí donde me tenga que poner y donde me tenga que quitar. No se sorprenda. No caigamos en el error de juzgar las decisiones de otras personas, ni de ofendernos por las decisiones de otras personas, a menos que sean una ofensa directa o porque sus decisiones no estemos de acuerdo. Deje. Dios está en control. Dios es quien está organizando todas las cosas. Dios es quien está moviendo todo. Nada escapa de su control. Así comenzó la clase esta mañana, al menos cuando yo entré un poquito tarde. Decía la hermana Nidia, Dios va a llevar a cabo su propósito. Te digo que los propósitos de Dios se van a cumplir. Porque Él hace que todas las cosas trabajen para sus propósitos, aunque a veces pareciera que no. Especialmente si eres un hijo o una hija de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien de los que aman a Dios. Y por tanto eso me dice a mí que puedo vivir con un claro sentido de propósito. Y con una profunda experiencia de paz. Pase lo que pase, Dios está en control. Dios está en control. Por lo tanto, si yo soy creyente, debo permanecer haciendo lo que Él me dijo que hiciera. Debo servirle, debo amarle, debo adorarle solamente a Él. Debo vivir confiando en Él.
Y si no soy creyente, entonces tengo que arrepentirme porque eso es lo que Dios ha establecido. Pedirle a Dios que perdone mis pecados y entregarle a Él mi vida. Hermana Nidia, hermanos de la clase esta mañana, dejarlo todo significa entregarte tú totalmente a sus manos, su cuidado y su control. Eso es dejarlo todo. No es dejarlo todo por dejarlo todo. Es dejarlo todo para ponerte en las manos de quien sostiene todo. Porque incluso lo que tú dejas aquí y abandonas aquí para entregarte a las manos de Dios aquí, esto que tú dejaste aquí, Dios también lo tiene aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir confiado. Vamos a orar. Sí, piensa en tu historia. Piensa como si conocieron tus abuelos. Hazte un árbol genealógico y verás. Piensa de qué país viene, de dónde viene. Piensa en toda la trayectoria. Y piensa que estás aquí hoy. Una historia que habla claramente de la actividad providencial de Dios. Es la historia de Esther en la Biblia. Dios la situó en el lugar que tenía que estar y hizo todo lo que tenía que hacer para tiempos como el que estaba viviendo aquella nación y que allí ella iba a ser usada. Tú estás aquí hoy. Hermano mío, hermana mía, no te preocupes por quién no está. Preocúpate porque tú estás. De hecho, te voy a decir algo más. Ocúpate porque estás. Dios está en control. Dios es soberano. Padre, gracias por esta realidad que llena nuestras vidas. Señor, ayúdanos a nosotros a vivir en la perspectiva confiada de esta realidad, Señor. Nada escapa de tu control. Tú eres soberano. Tú eres grande. Señor, pues estás al tanto y en control de los más grandes eventos, pero hasta del más pequeño detalle. Tú levantas grandes hombres en la historia, reinas en la historia, reyes en la historia. Pero tú también has tejido los hilos del tapete de mi vida. Alabado sea tu nombre. Oh Dios, con la misma intención, con la misma gracia, con la misma misericordia y con el mismo amor y con el mismo propósito, que tu plan soberano y tus propósitos eternos se cumplan. Así que, Señor, gracias porque yo no soy un aborto de la naturaleza. Porque yo, Señor, no soy el fruto de un accidente fortuito. Yo soy criatura tuya. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Por lo tanto, Señor, yo no tengo que adorar imágenes porque no hay imagen que te pueda representar. Yo quiero adorarte a ti como hijo tuyo. Ayúdanos a vivir confiados. Padre, ante el estrés de la vida, ante los desafíos de la vida, ante las malas decisiones nuestras y de otros en la vida, tu palabra dice que todo obra para bien de los que te aman. Tú estás llevándonos a un bien. Oh Señor, gracias por esa realidad. Bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a ver la victoria, aunque sea un pedacito, vamos a cantar. ¿Cuántos dicen, porque Dios es soberano y Él está manejando los hilos? Es evidente, es de esperar que yo voy a ver la victoria, porque soy fruto incluso de su victoria. Aleluya. Aún lo que el enemigo tiene ahí tramando, Dios lo torna en bendición para nuestra vida.
Él nos guarda. Dios está al tanto, Dios está tejiendo tu vida. Aleluya. Dios está escribiendo tu historia. Gloria a Dios. Vaya con Dios. Si quiere quedarse unos minutos y compartir, especialmente si está de visita hoy con nosotros, regálenos 5 minutitos. Si usted necesita una Biblia, queremos regalarle una.